Muy bien, continuamos con el webinario, el segundo turno. El turno para la segunda ponencia le corresponde a la doctora Julia Álvarez, cuyo título de su presentación es Alimentación y Nutrición. ¿Sabemos qué hacer en cada momento? Resumiendo muy rápidamente el extenso currículum que tiene la doctora, simplemente mencionar que la doctora Álvarez es licenciada en Medicina y Cirugía desde el año 1982. También realizó su trabajo de doctorado en Medicina en el año 1993 y desde el año 1982 al año 1986 realizó su especialidad de Endocrinología y Nutrición en el Hospital Gregorio Marañón. Ha sido jefa de servicio de diferentes servicios de endocrinología y nutrición durante su carrera y actualmente ostenta también el cargo de jefa del servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Seguramente haya dejado algo en el aire al respecto del currículo de la doctora, pero he tratado de resumirlo de la mejor manera posible. Así que, dicho lo cual, pasamos y damos paso a la siguiente presentación de la doctora. Buenas tardes. Lo primero, agradecer a Álvaro la presentación y agradecer a la Fundación Alzheimer y a su presidenta Micheline su amable invitación a poder estar este rato con ustedes, poniendo en valor un aspecto que a los endocrinólogos nos parece relevante, que es cuidar la alimentación y la nutrición de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Mi objetivo hoy aquí es intentar abordar algunos temas y por eso querría ayudar a entender algunos de los cambios que suceden en la alimentación y en el estado nutricional de los pacientes con Alzheimer y sus consecuencias. Analizaremos un poquito algunos términos que van a ustedes ir escuchando, como es la desnutrición relacionada con la enfermedad, la DRE, la sarcopenia, la fragilidad, de la que Araceli ya estaba haciendo mención anteriormente, y establecer su relación con la persona con enfermedad de Alzheimer. Intentaremos aprender a reconocer el riesgo de desnutrición o el paciente que está desnutrido. También reconocer la disfagia orofaringea, es decir, esos atragantamientos, qué consecuencias tienen y cuáles son sus causas. Y por último, intentaremos aportar algunas propuestas para intentar abordar estos problemas nutricionales en cada momento en la evolución de la persona con enfermedad de Alzheimer. Les voy a pedir que se sitúen ustedes para entender bien lo que le pasa a un paciente con enfermedad de Alzheimer respecto a su alimentación y su estado nutricional. Debemos describir el escenario en el que el envejecimiento tiene un papel muy relevante, porque hay una serie de factores que influyen en el proceso de envejecimiento, como pueden ver en esta diapositiva. Todos entienden que la edad cronológica, pero la actividad física, enfermedades, el programa genético que tenemos cada uno, hay una serie de factores sociales, de estilo de vida. No todo el mundo envejece igual, ¿no? Pues el estado mental y el estado nutricional son dos factores muy relevantes en la influencia, en el desarrollo del envejecimiento. Y hay una serie de aspectos fisiológicos del envejecimiento que también influyen en el estado nutricional. Y entonces es muy relevante saber que cuando envejecemos nuestra composición corporal cambia. Disminuye nuestra capacidad de almacenar agua, aumenta nuestra grasa, por eso se acumula la grasa especialmente a nivel troncular. Además, disminuye nuestra masa muscular y nuestra resistencia. Eso es lo que llamamos sarcopenia. Y eso tiene una connotación muy importante con la funcionalidad del individuo, como luego insistir en ello. Pero perdemos sentidos. A medida que nos hacemos mayores, vamos perdiendo sentidos. Los botones de las papilas gustativas van desapareciendo en número. Vemos peor, empezamos con la presbicia, tenemos presbiacusia y luego tenemos hipoacusia y vamos perdiendo los sentidos también, incluso del olfato. Hay una serie de datos y de cambios hormonales que justifican esos cambios del apetito y de la saciedad y de las necesidades de consumir un tipo de alimento u otro, sobre los que luego insistiré. También hay cambios en la cavidad oral. No comemos igual si tenemos dientes que si no tenemos dientes. Haber perdido gran capacidad de nuestras piezas dentarias nos hace que tengamos que limitar mucho algunos alimentos, ¿no? Y luego hay cambios estructurales y funcionales del tracto gastrointestinal. Cambia mucha de nuestra función celular dentro del tránsito intestinal, de la capacidad de absorción, cambia la motilidad. Y esto altera los ritmos intestinales, etc. Hay cambios en el sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario también envejece con nosotros y la respuesta ante las agresiones empieza a ser más débil y es distinta. Hay cambios estructurales, se produce una hipertrofia cardíaca, se produce un menor aclaramiento del colesterol en el plasma por los receptores. Hay una serie de cambios y muchos
de los cambios estructurales y funcionales sin necesidad de tener una enfermedad de Alzheimer, también aparecen, disminuyen las sinapsis, disminuyen los neurotransmisores, disminuye esa información que intercambian nuestras neuronas y que trae como consecuencia trastornos de inestabilidad en la marcha, de pérdidas de memoria, de racionalidad, etc. Y sobre todo hay que considerar también cambios psicológicos, aparecen cuadros mayores de tristeza, de necesidad de muestras de afecto, de reafirmación del individuo y cambios sociales que van muy de la mano del envejecimiento, y todos ellos, de alguna u otra manera, pueden tener un impacto sobre el estado nutricional, o bien porque sean capaces de reducir las ingestas o de alterar la capacidad absortiva o de aumentar el gasto, como ahora veremos. He dicho que iba a hacer una mención especial porque algunos de los comentarios que se han hecho también en el vídeo previo hace mención precisamente al que a veces los pacientes comen menos, y es así. Cuando vamos envejeciendo hay cambios patológicos, el hecho de que tengamos enfermedades o haya muchos fármacos o estemos más tristes o estemos menos comunicados socialmente, influye en nuestro apetito o no. Y hay cambios fisiológicos como los que he comentado, sensoriales, de la capacidad de poder degustar o no determinados alimentos, esos cambios en la absorción, pero también hay unos cambios inflamatorios y hormonales que están representados por una serie de hormonas que aumentan el apetito, una serie de hormonas que aumentan la saciedad y que hacen reducir el apetito, que curiosamente en los pacientes, cuando vamos envejeciendo las personas y en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, están alterados y que justifican estos cambios de comportamiento que tienen. Por supuesto, también influye si gastamos más o gastamos menos. Cuando hacemos más o menos ejercicio se modifica el apetito, y también la disminución de la actividad física. ¿Y qué cambios observamos en la alimentación de la persona con enfermedad de Alzheimer? Bueno, yo creo que las han contado muy bien las personas que me han precedido en el vídeo anterior, ¿no? La pérdida del gusto, la pérdida de la sensación de la sed, hay que estar continuamente intentando invitarles a tomar agua. Pierden habilidades para comprar, para cocinar, olvidan en una fase más avanzada, olvidan comer, o comen y olvidan que han comido y vuelven a intentar comer, o pueden presentar el atragantamiento, lo decían muy bien en el vídeo anterior. Y ya en una fase muy, muy avanzada, la apatía marca mucho la conducta del individuo, con negaciones a la ingesta, muchas veces, que suele desesperar bastante a los cuidadores por la incapacidad muchas veces que tenemos para reaccionar, ¿no? También la incapacidad para la instrumentación, la utilización de los cubiertos, y sobre todo la incapacidad para comer solos, la necesidad de ayuda, dependencia total, y otra vez la disfagia vuelve a ser otro patrón. Traigo esta imagen porque muchos de ustedes, cuando oigan la palabra desnutrición, seguro que recuerdan más las imágenes tan llamativas de la desnutrición en la infancia en áreas de hambruna. Pero la realidad es que desde hace muchos años, y especialmente en los últimos 10 años, la comunidad científica está intentando concienciar a la sociedad de que existe una desnutrición que llamamos desnutrición relacionada con la enfermedad, que es un concepto que trata de trasladar una situación clínica en la que el déficit, es decir, que no lleguen los nutrientes, que perdamos nutrientes, tanto proteínas, nutrientes energéticos u otros nutrientes, como ha comentado nuestra neuróloga, que conlleva cambios en la composición corporal del sujeto y que van a afectar a la función precisamente de los tejidos y los órganos. Esto hace que repercuta muy negativamente en la salud de los sujetos. Y no me voy a detener mucho en esta diapositiva porque es muy técnica, pero quiero decir que la comunidad científica intenta ponerse de acuerdo a cómo diagnosticar esa desnutrición. Y si se dan ustedes cuenta, hay una serie de criterios que todos tenemos ahora mismo en la cabeza y que están a la orden del día de lo que estamos viendo y de los que ustedes manejan si están cuidando a un paciente con enfermedad de Alzheimer. El porcentaje de la pérdida de peso, en cuánto tiempo lo pierden, si es más o menos rápido o más o menos lento, pero es un porcentaje por encima entre el 5 y el 10%. Si el índice de masa corporal es por debajo de 20 en menores de 70 años o de 22 en mayores de 70 años, ya hacía alusión a Celia este tema, o si hay una reducción de la masa muscular, es un criterio fenotípico determinante. Y un criterio etiológico, es decir, algo que que causa esa desnutrición, es o que los pacientes comen menos, que tienen una absorción reducida de nutrientes, o que hay una enfermedad de base crónica o aguda que está generando inflamación, y en nuestro caso estamos hablando de las personas con enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son las causas de la desnutrición? Evidentemente que puede presentar también el paciente con enfermedad de Alzheimer, pues o que coma menos, o que absorba peor los nutrientes, o que aumente el gasto, haya mayor movimiento,
o haya una situación metabólica que condicione ese aumento del gasto. ¿Esto es muy importante o es poco importante en los pacientes con Alzheimer? Pues mire, hay estudios que depende de la herramienta que se ha utilizado para el diagnóstico, pues van desde un 14% a un 80% de los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Y también depende mucho de en qué momento estemos evaluando al paciente, en qué momento evolutivo de la enfermedad de Alzheimer estemos evaluando al paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de esta desnutrición que la puede tener un enfermo que tiene una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer? Pues las consecuencias es que, estando desnutrido, la enfermedad de base empeora y además se asocian otras enfermedades. Nos hacemos más vulnerables a las infecciones, nos hacemos más vulnerables a que la cicatricen peores las heridas, o a que si nos rompemos un hueso, la consolidación de la fractura se lentezca, a que nuestra convalecencia se alargue en el tiempo. La persona desnutrida tiene mucho más riesgo de mortalidad. Hay una mayor prevalencia de mortalidad en los pacientes desnutridos. Hay un mayor consumo de otros tratamientos y unos mayores días de hospitalización o de reingresos hospitalarios. Y eso deteriora claramente la calidad de vida de los pacientes y tiene un coste social, un coste sanitario, tiene un coste sociosanitario muy importante que lo hemos medido para el Estado. Muy importante creo que tienen ustedes que conocer estos tres conceptos. El de desnutrición ya lo hemos hablado, el de sarcopenia también lo hemos indicado, que es la pérdida de masa y fuerza muscular, pero esto está muy relacionado con un concepto que es el de la fragilidad. El síndrome de la fragilidad es un síndrome multidimensional, es un síndrome dinámico que se caracteriza por una disminución de la reserva funcional y una vulnerabilidad que lo que hace es aumentar el riesgo de padecer efectos adversos. Y si además estoy envejeciendo, tengo menor capacidad de adaptación y de responder mejor a lo que me está pasando. Y en este gráfico, lo único que quiero llamar la atención es que esto se convierte en un círculo vicioso. Realmente este es un círculo vicioso del que tenemos que intentar evitar a toda costa. ¿Y cómo podemos identificar si la persona que yo estoy cuidando o el familiar mío es un paciente que está en riesgo de desnutrición o está desnutrido? Pues haciendo una cosa que llamamos cribado nutricional, un tamizaje nutricional. Hay más de 70 test de cribado nutricional que están validados. No todos están validados en castellano, no todos están validados en español, pero hay más de 70 test. Pero hay algunos que están validados precisamente en personas mayores de 65 años. Lo que casi todos los test tienen son tres elementos fundamentales. Uno es la pérdida de peso involuntaria, otro es la disminución de la ingesta y otro es el impacto que tiene la enfermedad de base de un individuo. Y uno de estos test de cribado es el Mini Nutritional Assessment, la valoración nutricional mínima, pero lo que llamamos short form, en inglés forma cortita, que tiene estas 6 preguntas que son fundamentales. Y que además tiene una versión que permite al individuo autoadministrarse. Quiero llamarles la atención sobre que una de las preguntas es que si he comido menos por falta de apetito, se van puntuando con una serie de cifras y al final pues tenemos un dato que nos permite saber si ese paciente está en riesgo de desnutrición o está desnutrido para hacer una valoración especial mucho más completa, ¿no? Si el paciente tiene pérdidas de peso reciente, si se mueve, de qué forma se mueve, si va de la cama al sillón, si es autónomo o sale del domicilio, si ha habido alguna enfermedad o situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses, que es también determinante, si tiene problemas neuropsicológicos, si tiene demencia o depresión severa, si tiene demencia o depresión moderada o no tiene problemas psicológicos, si tiene un índice de masa corporal, como comentábamos antes, si es menor de 19 o incluso mayor de 23, según los puntos de corte que se establecen, y si tiene una circunferencia de la pantorrilla. La circunferencia de la pantorrilla se relaciona muy bien con el grado de sarcopenia de un individuo. Entonces, si medimos la circunferencia de la pantorrilla, podemos saber si tenemos mayor o menor riesgo de sarcopenia. Todos aquellos que tienen una puntuación entre 0 y 7, pues es que el paciente está desnutrido. Si está entre 8 y 11, es que el paciente está en riesgo de desnutrición. Y si está entre 12 y 14, el paciente está en estadio de nutrición normal. Pues bien, digo que esto está traducido de alguna forma para poder ser autoadministrado y hay una página web donde lo tienen ustedes recogido para poder facilitárselo dentro de su entorno para evaluar al paciente que se sospeche que pudiera estar en riesgo de desnutrición o desnutrido. El otro aspecto que se ha hecho mención también en el vídeo tiene que ver con los atragantamientos. ¿Qué es esto de la disfagia orofaringia?
La disfagia orofaringea define esa situación clínica de atragantamiento, el que se le va por otro sitio. Es decir, que el contenido de lo que introducimos en la boca como alimento o como líquido que debería pasar al tracto digestivo no es capaz de llegar al tracto digestivo y parte se deriva al tracto respiratorio. Y eso tiene consecuencias muy graves. Tiene consecuencias relacionadas con la seguridad y con la eficacia. La seguridad es porque si ese alimento o ese líquido pasa incluso a la saliva, que tiene microorganismos que nos infectan, pasa al tracto respiratorio, se produce una neumonía. El 50% de los pacientes que tienen disfagia tienen neumonía por aspiración y el 50% de los pacientes que tienen neumonía por aspiración fallecen. Por tanto, es fundamental que cuidemos evitar la aparición de neumonías. Por tanto, hay que vigilar que un paciente tenga disfagia o no, hay que estar alerta y hay que hacer determinadas pruebas. ¿Y la eficacia qué quiere decir? Pues que si yo cada vez que como me baja el oxígeno en sangre porque algo está pasando por ahí, muchas veces el propio paciente intenta dejar de comer precozmente. Por tanto, come menos, por tanto se desnutre más. Es decir, la disfagia orofaringea condiciona un riesgo en la eficacia de la alimentación. ¿Y qué llamamos presbifagia? Que les he puesto aquí arriba. Pues la presbifagia tiene que ver, pues igual que si decimos presbiacusia, es decir, me estoy empezando a quedar sordo. Si digo presbicia, es que me estoy empezando a ver mal y necesito gafas para ver de cerca. Pues presbifagia es que estoy empezando a tener problemas de atragantamiento. Yo estoy empezando a tener dificultades en este sentido. Y a veces aparecen en fases iniciales o porque hay problemas estructurales en el área orofaringea, o bien simplemente porque la debilidad muscular y la debilidad neurológica condiciona esto. Piensen que hay más de 50 músculos y un montón de pares nerviosos que están implicados en digamos, este mecanismo tan exquisito de tragar, de deglutir, ¿no? Esta disfagia se ve afectada evidentemente por la enfermedad. Como hemos dicho, la edad tiene su impacto también y esto condiciona también pues otros problemas de comorbilidades, la medicación, etcétera. Pero tiene una consecuencia muy importante, es que o el paciente se puede deshidratar o el paciente se puede desnutrir y por tanto condiciona el devenir y la evolución de estos pacientes. ¿Cómo puedo identificar la disfagia orofaringea? Miren ustedes, cuando un paciente tiene disfagia, esta es la sensación que se ve en este vaso como si estuviera tomando. A veces tienen miedo a tomarse un vaso lleno porque lo pasan mal cuando han tenido aspiraciones, los pacientes son conscientes de esa realidad. Tenemos que ver si cuando les damos agua o alimento o algún líquido carraspea, el paciente tiene sensación de que se atraganta y ustedes lo ven, o tiene tos, o tiene babeo, simplemente es incapaz de tragar su propia saliva. Esto a veces lo vemos en las primeras fases de un ictus, por ejemplo, o tiene residuos que le quedan en la comida y tiene que hacer varias degluciones para limpiar bien, o aparecen cuadros de fiebre que no sabemos de dónde viene y que probablemente está haciendo pequeñas neumonías por aspiración. Ojo, el que tenga tos no es absolutamente imprescindible porque la disfagia orofaringea silente, esa que puede pasar desapercibida, es la misma, pero que el paciente no avisa porque no tiene tos. Y esa es la que vemos muchas veces en estos casos de pacientes que tienen fiebre. ¿Cómo la diagnosticamos? No se puede diagnosticar en casa, pero sí se puede, lo anterior sí se puede hacer en casa. Lo actual no, y se hacen pruebas a pie de cama del paciente o pruebas en la consulta, administrándoles distintos líquidos a distintas viscosidades que nos permiten saber en qué cantidad y cuál es la viscosidad y la textura que el paciente precisa. Además, se hacen otras pruebas que se llaman videoendoscopia y que permite, siendo una prueba no muy traumática, un poco molesta para el paciente, pero no traumática, llegar y ver todo el órgano orofaríngeo para ver bien dónde está el problema y luego también la videofluoroscopia que nos permite ver por rayos X cómo evoluciona esta situación. ¿Qué podemos hacer para mejorar la alimentación de un paciente con enfermedad de Alzheimer? Pues en una fase muy temprana podemos estimular la toma de agua, debemos estimular la toma de agua porque ya hemos dicho que pierden la necesidad de beber agua. Hay que ordenar y procurar colaborar siempre en que la comida diaria sea como una especie de entrenamiento. Mientras pueda, tiene que ayudar a cocinar, vigilándole por el tema de los fuegos, etcétera, etcétera, pero tiene que hacerlo. Hay que variar los platos, hacer los platos muy atractivos, que cambien los colores, las formas, etcétera. Señalizarlos.
hay que intentar socializarlos, perdón, hay que intentar comer en familia con los horarios, a veces resulta difícil, pero hay que intentar ordenarlo y muchas veces cambiar para esos problemas del gusto, pues utilizar especies, hierbas aromáticas, etc. Cuando la enfermedad va avanzando, hay que hacer un fraccionamiento de comidas, hay que repetir las comidas más fraccionadas a lo largo del día, seguir intentando mantener las comidas juntos en familia para minimizar esos olvidos. Y es muy importante estar pendiente del tema de la disfagia y en algunos casos pues hay que utilizar espesantes, cambiar las consistencias, etc. Y luego hay que comer con el paciente. A medida que avanza la disfagia, el paciente desaprende los movimientos, ¿no? Entonces tiene que aprender cuando abrimos la boca, cuando tragamos, etc. Y hay que vigilar las condiciones de disfagia y en una situación mucho más extrema la alimentación de confort. En la anterior ponencia se ha explicado muy bien cuál es la dieta mediterránea, no voy a entrar en ella, solo recordar que los pacientes mayores necesitan 1,2 gramos kilo de peso día, unos 25-30 gramos de proteína por comida, es decir, por desayuno, por comida y por cena. Es decir, unas cantidades muy importantes que en nuestra cultura no tomamos tanta proteína en el desayuno, por ejemplo, y es lo que más suele costar. Y no podemos olvidarnos que tenemos legumbres que nos pueden ayudar a hacer una carga proteica más importante y no hay necesidad de tomar carne, como bien se ha expuesto anteriormente. Y esto resulta muy relevante. Y hay que acostumbrarse a que los pacientes tienen que tomar en torno entre unos 8 y 12 vasos de agua al día, es decir, unos 30 o 35 mililitros por kilo de peso y día. Y si tengo disfagia, ¿qué hago? Pues lo primero, hay que darle de comer al paciente siempre que esté alerta, siempre que en un ambiente relajado y tranquilo. No hay que poner la tele, no hay que poner la radio, como mucho una música suavecita que relaje al paciente. Hay que centrar la capacidad del paciente que nos haga caso en cada momento y hay que darle las instrucciones debidas en cada momento. Es abre la boca, cierra la boca, traga, pero no hablarle continuamente ni preguntarle ¿te gusta? ¿No te gusta? Porque entonces el paciente va a intentar hablar y entonces vamos a tener el problema. Hay que intentar fomentar la autonomía, por supuesto, darle esas órdenes sencillas, no dar nueva cucharada hasta que no tiene la boca vacía y en ocasiones hay que intentar meter la cuchara vacía para que los residuos que le quedan vuelva otra vez a tragar el paciente. Hay que concentrar la atención del paciente. Y hay que hacer higiene de la cavidad oral, higiene antes de la comida y después de la comida. Todos tenemos en la cabeza que la higiene es después de la comida. En un paciente con disfagia, la higiene es fundamental antes de la comida, porque tenemos que dejar la cavidad oral limpia para que si tenemos algún problema, cuantos menos microorganismos haya, mejor. Y hay que aprender a dar de comer en posiciones de seguridad. Hay que conseguir que el paciente agache la cabeza. Tiene que agachar la cabeza para intentar anatómicamente tapar la vía aérea en el momento que está tragando. Entonces, si yo soy el cuidador, me pongo por debajo de. Un mensaje muy importante, no utilizar pajitas, no utilizar jeringuillas, no utilizar cucharas soperas. Hay que utilizar el menaje adecuado. La cuchara típica de cadete o de café que hemos utilizado toda la vida, intentar que tengan autonomía los pacientes y a veces hay que recortar los vasos de esta forma. Hay algunas casas comerciales, se venden en distintos sitios que tienen ya estos vasos para evitar que el paciente haga una hiperextensión del cuello y evitar que sea atragante. ¿Qué más tengo que cambiar? Pues los tipos de alimentos que le tengo que dar. Necesito que si toma un triturado sean texturas homogéneas, que no haya hierbas, que no haya semillas, que no haya espinas, que no haya grumos, que no haya elementos pegajosos, bollería, poté de patata, caramelos, leche condensada, que no haya alimentos que desprendan líquido al morderse. Una pieza de fruta, una naranja, yo la muerdo, me suelta jugo, eso puede atragantarle. Alimentos con textura mixta, es decir, sopas, sopa que tenga fideos, sopa de bolitas, arroz con leche. Estas sopas, o sea, estas dobles texturas son nocivas, muy nocivas para los pacientes. Alimentos que se puedan resbalar por la boca, guisantes, habas, uvas, alimentos que se fundan en la boca. Un helado se funde en la boca y lo que es sólido fuera es líquido dentro y se convierte en un elemento bastante peligroso, ¿no? Alimentos que se desmenuzan, las galletas, el pan seco, la carne picada, si no está almacenada con esto bien amalgamada con purés o con salsas. O también algunos que tiendan a esparcirse en la boca, pues como son las legumbres secas o el arroz. Y alimentos duros, ¿no? Los colines.
¿Siempre tiene que comer triturados? No, miren, estas imágenes son de algunas casas que esto no es una ensalada caprese, esto es un triturado de tomate con un queso que es una pasta. Esto no es un muslo de pollo, es un molde de un pollo triturado y amoldado de esa forma. Yo creo que hay que innovar para alcanzar la satisfacción, sobre todo aquellos pacientes que no pueden ni siquiera tragar su propia saliva, a veces son capaces de comer una espuma de café con galletas, por ejemplo, que es esto, ¿no? Y hay bastantes publicaciones en este sentido que hablan de gastronomía molecular. Hay una iniciativa internacional en la que participan sociedades científicas y pacientes para hablar sobre los descriptores, es decir, la forma en que tenemos que llamar a lo que es espeso, a lo que es líquido. Yo les recomiendo que se descarguen, si quieren, este libro de disfagia orofaringia, soluciones multidisciplinares, que hemos escrito entre los compañeros de la unidad multidisciplinar del Hospital Universitario Príncipe de Asturias y que está disponible con que lo pongan en Google, disfagia orofaringia, soluciones multidisciplinares, y hay 35 recetas, algunas como estas, que son las que comen nuestros pacientes en el hospital. Pues puede tener un primer plato, una crema de calabaza, pero tiene una magdalena de espinacas o tiene una ensaladilla rusa con una determinada, hecha de una determinada forma que permite que la textura sí sea deglutible sin riesgo, o el pastel de carne, o estas croquetas que solo en sí las croquetas no las debemos dar, pero mezcladas con un tipo de salsa sí que lo podríamos hacer, ¿no? Entonces, todas estas recetas están a su disposición en el libro que les digo, que pueden descargarse. ¿Y cómo les hidratamos a los pacientes que se tienen que hidratar? Pues tenemos que hacer uso de lo que llamamos los espesantes, ¿no? Una cosa muy importante, quiero que quede claro. La gelatina no es agua gelificada. La gelatina se deshace en la boca y se convierte en agua. Es lo mismo que yo decía antes del helado. La gelatina no ayuda a hidratar a un paciente si el paciente tiene disfagia, no es segura. Puede ser algo que le apetezca al paciente tomarlo, pero corre un riesgo, ¿vale? Las aguas gelificadas sí se pueden tragar y tienen una estabilidad. La gelatina se convierte en agua. Y a veces lo que hacemos cuando evaluamos en disfagia a los pacientes es que explicamos cómo tienen que darles de beber a los pacientes en consistencia néctar o en consistencia miel o en consistencia pudding, y esa forma de hidratación la hacemos con los espesantes. ¿Y qué podemos hacer si el paciente está desnutrido? Pues miren, tiramos de mano de la pirámide de la alimentación, que pasa desde la alimentación básica tradicional, que es lo que da más satisfacción y social y organoléptica, a lo menos, que es poner una parenteral, que es una nutrición artificial por una avena. Entre medias, ¿qué está? Pues la utilización de alimentación adaptada, de suplementación oral o de nutrición enteral. Cuando el paciente es capaz de comer, pero lo que come no es suficiente para cubrir lo que necesita, necesitamos utilizar suplementos nutricionales, que no son batidos y que quiero que quede muy claro. Es un tratamiento médico nutricional que puede tener el aspecto de, pero no es un batido. No voy a decir nombres comerciales, pero no es eso que podemos encontrar en una línea de una gran superficie comercial. No es algo de cacao que sabe muy rico. No. Es un tratamiento médico nutricional en donde está cuantificado bien la carga proteica, las características de esas proteínas, etcétera, de lo que le damos al paciente. Si el paciente no puede tampoco, con eso no conseguimos que lo alcance o ni siquiera conseguimos que lo tome por sus condiciones físicas, entonces utilizamos la nutrición artificial o bien por sonda o bien por gastrostomía. Y esto lo hacemos en un momento en el que la evolución de la enfermedad lo permite y puede tener una enfermedad asociada. Puede haber hecho una infección respiratoria, una infección urinaria, haberse deteriorado, negarse a comer y empeorar su estado nutricional. La situación peor es cuando estamos al final de la enfermedad y el paciente lo que hace es una negativa a la ingesta. Y en esas circunstancias es cuando nos planteamos ya no un problema técnico, sino un problema ético. Y esto es cuando, lo primero que preguntamos es si hay alguna enfermedad intercurrente. Si hay enfermedad intercurrente, es decir, si ha infectado o hay alguna otra cosa que interfiere, tenemos que tratar al paciente. Si no hay alguna situación corregible, no tratamos al paciente. Si lo podemos tratar, ¿qué hacemos? Pues lo que hemos contado, de intentar que el ambiente sea adecuado, que le adaptamos la textura de la dieta, que empleemos espesantes si es que tiene disfagia, que el entorno de comer sea agradable, que le facilitemos esa situación, que hagamos higiene oral, etc. Si no ahí se dan esas condiciones, entonces hay que plantearse qué es lo que ha hecho el paciente, qué es lo que ha pedido el paciente. Si el paciente ha pedido una planificación compartida, si hay directivas anticipadas o no hay directivas anticipadas, tenemos que estar en ello.
Yo creo que tienen que tener una reflexión todos ustedes, estoy terminando, y esto daría para otro webinar, que si todo lo que técnicamente podemos hacer lo debemos hacer. Yo creo que en la demencia avanzada, que sabemos que es una enfermedad irreversible y terminal, el momento del final, colocar una sonda nasogástrica cuando la evolución del paciente está muy limitada en el tiempo, hay que individualizar. No se puede generalizar, pero hay que individualizar y hay que tener en cuenta cuáles son los valores del paciente, cuáles son los valores de la familia, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que querría él hacer o que quisiera él hacer, ¿no? Estaría bien que esto hubiera sido planificado previamente, desde el momento en el que se establece el diagnóstico, se pueda hablar y se pueda decir, si llego a esta situación me gustaría que, esto que llamamos directivas anticipadas. Esto es lo que ahora conocemos como planificación compartida de la atención, que suele reducir la angustia familiar, mejorar la calidad del paciente y el pronóstico del paciente, porque lo que vamos a intentar es cambiar esta agresión de la nutrición artificial por la alimentación de confort para el paciente. Les invito a que visiten el aula virtual de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, en donde hemos trabajado muchos compañeros, porque tengan ustedes para pacientes y cuidadores pues algunos, como lecciones, pequeñitas píldoras de atención para que pongan el foco de interés en lo que en este tipo de cosas que les pueda ayudar. Y en concreto hay 3 que yo creo que son de su interés, que es desnutrición relacionada con la enfermedad, disfagia y nutrición enteral domiciliaria. Y por último, también para esta última reflexión que he hecho acerca de los aspectos éticos y que tendría, insisto, pie para hacer un webinar completo de ello, es hablar del documento de posicionamiento sobre el empleo de la nutrición entera en la demencia avanzada. Si se descargan este código QR, tienen el documento a la mano, y si no, entrando también en Google, en la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, pueden acceder a él. Me gustaría terminar diciendo que las personas con enfermedad de Alzheimer pueden presentar problemas de alimentación y estado nutricional a lo largo de las distintas etapas de la enfermedad, que la persona con enfermedad de Alzheimer es un paciente de riesgo para desarrollar desnutrición relacionada con la enfermedad y disfagia orofaringia, que sus cuidadores deben de aprender a identificar estos problemas para implementar medidas de atención precozmente y minimizar todos los problemas relacionados. Y luego cuidar la alimentación en todas las etapas es un reto, es una responsabilidad de todos los cuidadores, de la familia y, cómo no, de los profesionales sanitarios. Y muchas gracias por su atención. Y ahora sí, antes pues por desconocimiento la verdad es que no lo había pensado nunca, la relación entre comida y el Alzheimer. Sí que lo considero importante porque al final ellos son más vulnerables que lo que somos los demás. Entonces la dieta equilibrada le va a aportar los nutrientes y la energía que su cuerpo necesita, porque además de luchar contra la enfermedad, luchan también con una apatía extrema y por lo menos una buena alimentación creo que le va a ayudar en su día a día a poder tener más energía, y a que su deterioro vaya lo más lento posible. Más que nada por eso, por el tema de que como tienen muy poca movilidad y hacen una vida más bien sedentaria, pues que lleven una dieta saludable, sí creo que les ayuda bastante. Pues la verdad que es muy importante, pero muy importante porque igual que hasta hace un año y medio todos los análisis les salían perfectos, en la última revisión del neurólogo los análisis de sangre no han salido tan bien y tienen unos indicadores que están muy dispersos. Pues fundamentalmente lo que decía, como al tener poco apetito, cada vez menos, pues tengo que jugar con comidas que a él le gusten para que le resulten atractivas y las coma con más ganas. Por otro lado, él siempre ha tenido el hábito de comer despacio, que es muy buen hábito, pero claro, ahora que come sin ganas, nos eternizamos, y eso a mí sí me afecta porque podemos tardar en comer y en cenar. Hablamos de entre 1 hora y media y 2 horas. Sí que su comportamiento con la comida nos afecta bastante, tanto a mí como a mis hermanos, porque al final el comer hay que hacerlo de 3 a 5 veces al día, y hay veces que es una lucha 3 o 5 veces al día, una lucha constante, y al final
te provoca cierta incertidumbre, porque ya no sabes cómo cocinarlo, no sabes cómo enmascararlo, tampoco sabes muy bien si le estás dando todo lo que ella tiene que comer, y a veces es muy difícil equilibrarlo todo. Principalmente pues en que tienes que estar muy pendiente de los horarios de las comidas, pues que tienes que desayunar a esta hora, y más que nada también pues porque él lleve un control del día, ¿no? Y aunque sí que tiene la nevera, sí que toma fruta, verdura, pero sí que cada vez cocina menos, y sí que ahora nos está preocupando que si la alimentación no es lo nutritiva que debería ser. Bueno, pues lo primero de todo, agradecer a las doctoras sus magníficas presentaciones. En lo que a mí me respecta, la verdad que a lo largo de las presentaciones iba escuchando y tomando nota de un montón de cosas que me resultaban súper interesantes. Incluso trabajando en el día a día con los pacientes, con las personas con la enfermedad, muchas veces pensamos que sabemos mucho al respecto de nutrición, y bueno, con todas estas informaciones que nos han dado, la verdad que son extraordinarias, ¿no? Precisamente en esta línea, quería la primera de las preguntas que nos han enviado para la doctora Araceli, nos llegan que, perdón, sí, me informan, sí, al respecto de las preguntas, que como decíamos, que dábamos por hecho que estos aspectos relacionados con la alimentación, le quería preguntar, disculpad, a la doctora Araceli, si pensaría que puede ser importante o puede ser recomendable realizar una evaluación específica en esta línea en las personas con deterioro cognitivo, es decir, que puedan ir al neurólogo, al endocrino, en este caso al neurólogo, para hacer una evaluación en aspectos relacionados con la nutrición para el paciente. Pues sí, desde luego, una vez realizado el diagnóstico, yo creo que probablemente cualquier persona de edad avanzada que tiene alguna enfermedad crónica es necesario evaluar el estado nutricional. Probablemente igual no hace falta llegar a la consulta especializada para hacerlo, igual tendría que ser algo que se planificara desde atención primaria como estrategia preventiva, pero sí, a mí me gustaría poder derivar a mis pacientes para una valoración nutricional. Para eso hay que liberar a los endocrinos y a nutricionistas de otras cargas asistenciales que tienen, para darles cabida para poder hacer esto, porque claro, si tienen que ocuparse de un montón de patologías crónicas y además evaluar a todas las personas que tenemos, a sus candidatos potenciales, pues no darían abasto. O sea que hace falta recursos, pero también conciencia, que los médicos que no somos especialistas en nutrición sepamos que es necesario hacer esta evaluación. Y, hombre, con nuestros medios podemos intentar hacerla, pero no somos expertos, y eso tiene que hacerlo las personas que más saben. Ok, muy bien. Otra pregunta que nos lanza uno de los participantes, Mateo, dice con respecto al café, ¿no?, que es un aspecto muy recurrente. Dice que cuánta cantidad de café se podría llegar a tomar al día, y al mismo tiempo también dice que hay algunos estudios que, bueno, de una forma u otra se relacionan pues el consumo, la ingesta de café con la salud cardiovascular, ¿no? Y en esta línea también relacionada con los factores de riesgo que usted mismo hablaba. Entonces, no sé, en cuanto a cantidades, que no sé si hay una respuesta cerrada, podría hacer algún comentario. Me alegro de que me haga esa pregunta, porque estoy todos los días en la consulta diciendo a la gente que pueden tomar café. El café no es peligroso a nivel cardiovascular. De hecho, se ha visto en estudios poblacionales que incluso disminuye el riesgo de algunas arritmias, como la fibrilación auricular. O sea que realmente ha habido muchos años de mito de el café me sube la tensión, así que tomo 3 Colacaos o 3 Nesquik al día, que es muchísimo peor nutricionalmente. O sea que realmente el café no sube la tensión. Es verdad que una persona que no ha tomado nunca café inicialmente puede tener una pequeña subida de tensión, pero luego enseguida realmente el café regula muy bien la dilatación de las arterias y no es un factor de riesgo cardiovascular ni de ictus. El límite, bueno, es verdad que en estudios de más de 8 cafés al día, tal, pues no se ven los beneficios tan claramente. Los totalmente abstemios de café tampoco tienen buenos desenlaces, digamos, de salud a veces. Entonces, probablemente en la moderación esté la clave, ¿no? Tomar café yo creo que es algo aconsejable si a la gente le gusta, salvo que le siente mal el estómago por algún motivo. Peligroso no es y puede ser beneficioso.
Genial, sí, muchas veces tenemos un poco esta idea de que se ponen demasiado nerviosos. También, sí, es que al final los médicos tenemos la culpa de muchas cosas. Álvaro, ¿sí? Álvaro, me gustaría dejar un concepto muy claro que yo creo que Araceli lo ha explicado muy bien. No hay alimentos más peligrosos y menos, hay patrones alimentarios. Entonces, hay que hablar de patrón alimentario. El patrón alimentario es eso que hacemos repetidamente, tal. Entonces, un patrón alimentario de 20 cafés al día, pues es un patrón peligroso. Pero el patrón alimentario que recoja, como ella muy bien ha explicado, una dieta mediterránea en donde, bueno, pues el café puede formar parte en ese sentido moderadamente, con equilibrio, como todo en la vida. Entonces, tenemos que hablar, porque se ha puesto muy de moda que haya programas en televisión que hablen de superalimentos y que hablen de... Es que no existe eso como tal, al menos en la ciencia. En evidencia científica no existen los superalimentos. Los superalimentos no han beneficiado a los pacientes con Alzheimer ni a los pacientes con cáncer, por ejemplo, ¿no? Y están muy de moda. No existen superalimentos. Existen patrones alimentarios que contemplan alimentos en un orden de beneficios para la salud. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Araceli, pero... Totalmente, claro. Sí, ¿no? No hay ni alimentos mágicos ni pastillas mágicas. Todo tiene que ser tomar decisiones saludables una a una, acumularlas, ver cada día cómo puedo mejorar mi salud a través de la dieta, mi conducta, el ejercicio, mis emociones, manejo del estrés. Con que falle una pata del banco, pues seguramente estamos todos en más riesgo, ¿no? Lo siento mucho, pero me tengo que desconectar. Quería despedirme y daros las gracias a todos y por la invitación, y lamento tener que marcharme porque es interesantísimo. He aprendido mucho con vosotros y de las personas afectadas y os lo agradezco. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, podemos continuar con un par de preguntas más que nos han hecho llegar. Yo creo que va en la misma línea de lo que estaba diciendo la doctora Julia en este caso, ¿no? Que más bien tiene que ver con los patrones, pero siguen llegando preguntas de estas características, ¿no? En este caso, Isabel nos dice si es que es malo comer mucha fruta y pone como un ejemplo de 5 piezas al día. Entonces sí que es verdad que es una mezcla entre que, por un lado, son las inquietudes que tienen muchas de las familias, ¿no? Del colectivo, pero al mismo tiempo yo creo que, bueno, habría que ver qué dice en este sentido la doctora. A ver, cuando cuando se explica la pirámide alimentaria, la pirámide mediterránea que hemos puesto mi compañera neuróloga y yo, y se establece un patrón de un número de piezas, se establece también con una cantidad. Quiero decir, no es lo mismo comerse 3 piezas de 50 gramos que 3 piezas de 150 gramos. Y podemos encontrar manzanas y manzanas, ¿no? Esto es importante. Ella lo ha contado muy bien, porque si ustedes recuerdan, hubo hace unos años una especie de campaña de información a la población de lo importante que era la manita a la hora de comer 3 piezas de fruta y 2 raciones de verdura. Esa era la campaña un poco informativa. Eso estaba basado en los estudios epidemiológicos y en un estudio en concreto de nuestros cercanos vecinos franceses que habían visto que cuando uno tomaba antioxidantes en los alimentos, tomando esas raciones, 3 piezas de fruta y 2 raciones de verdura, se conseguía mejores efectos a largo plazo en la prevención de enfermedad cardiovascular y en la prevención de cáncer, ¿no? Y de otras enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, cuando parte de esa población lo que hacía era tomar una dieta más occidental, como la que ha explicado Araceli, que empeora el deterioro cognitivo, y añadíamos antioxidantes en forma de pastillas, no se encontraban los beneficios que cuando se incorporaban esos beneficios de los antioxidantes con los alimentos. Entonces, lo de 5 o 3 tiene mucho que ver con el sentido común, con la alimentación, y yo no me como un melón ni me como medio melón, me como una raja de 200, 300 gramos de melón. Ahí van, yo creo que ese es un poco el sentido de racionalidad, ¿no? Y sobre todo, no es lo mismo tomar fruta pelada, fruta en zumo o fruta entera, porque muchos de los beneficios están en la fibra, en el contenido en fibra de estos alimentos, porque son una parte de los nutrientes fundamentales de nuestra alimentación. Y esto sí que es muy importante, tenemos que ir cuanto menos licuado mejor y cuanto más entero mejor, y si la cáscara es comestible también mejor, ¿no? Sí, desde luego.
Luego, por otro lado, a mí también se me venía a la cabeza otra pregunta, doctora, en relación al tema de la evaluación nutricional. Y mi pregunta iba en esta línea, ¿no? No sé si hay un momento, que creo que lo ha dicho en algún momento más adecuado a la hora de llevar a cabo una evaluación de estas características. Bueno, yo creo que la desnutrición puede aparecer en cualquier momento de la evolución de la enfermedad de un paciente, pero si un cuidador se da cuenta que reiteradamente un paciente está dejando de comer, está comiendo menos, está olvidando comer, o la familia cuando le vigila ve que la nevera, si le han llenado la nevera hoy y van dentro de 3 días y están los mismos alimentos, es que a lo mejor se ha despistado y no ha comido, ¿no? Entonces, ese es un momento muy importante para monitorizar el peso, monitorizar lo que come y dar la voz de alarma. La voz de alarma es decir, oiga, me parece que mi familiar está, ir al médico de atención primaria, me parece que mi familiar está perdiendo peso, está dejando, a lo mejor es que está dejando de comer. Pues vayamos a hacer una evaluación mucho más completa. Para eso se puede hacer la primera valoración, ese cribado nutricional que yo decía en los primeros momentos por el médico de atención primaria y luego derivar al paciente a las unidades de nutrición, a los servicios de endocrinología y nutrición, donde podemos intentar atenderles lo mejor posible. Ok, y en relación a la ingesta de líquidos, en donde usted misma, doctora, ha comentado aspectos relacionados con la apatía, que a mí como psicólogo me gusta mucho que, bueno, todos los profesionales de la salud, ¿no?, hablen de estos aspectos conductuales. ¿Cómo podríamos tratar de mejorar o de aumentar la ingesta de líquidos en el contexto de, bueno, una persona que se ve apática y de que paulatinamente se le olvida y disminuye en este sentido la ingesta de algo tan importante, ¿no?, en esta línea? Yo creo que hay que ser muy pesado. O sea, quiero decir, sí, mi madre tiene un Alzheimer y las excelentes cuidadoras que tiene, una excelente cuidadora que tiene, está permanentemente pendiente de ella, de ofrecerle agua, porque nunca quiere beber agua. Pero no lo ha querido beber desde el principio, porque no era una mujer que lleva 12 años de enfermedad, pero nunca quiso beber agua desde el principio, incluso cuando su cabecita estaba bien, ¿no? La cuestión es que tenemos que insistirle mucho y también podemos a veces ser conscientes de una cosa. Si damos fruta y verdura, estamos dando en su composición agua. En gran parte de la composición de las frutas y las verduras es agua, ¿no? Si damos, imaginemos en la gelatina que yo he puesto ahí, si el paciente no tiene disfagia, si el paciente no se atraganta con los líquidos, yo le puedo hidratar dándole ese agua con colágeno que es la gelatina, ¿no? Y que puede ayudarle de alguna forma, estoy camuflando lo que le gustaría al paciente. Puedo cambiar el agua saborizándolo de alguna forma, le puedo echar limón, naranja, algo que lo pueda cambiar, pero que le haga más atractivo. Pero sobre todo es la constancia. Es la constancia. Me parece fundamental. Y me parece fundamental lavar los dientes antes de las comidas y después de las comidas. Todos tenemos en la cabeza lo de lavarlo después, pero antes de las comidas es fundamental para que los microorganismos que están en nuestra propia saliva, cuando son deglutidos, si se van por mal camino y llegan al pulmón, no aniden y creen un proceso inflamatorio grave como es la neumonía por aspiración. Sí, desde luego que, o sea, esa importancia de tener una buena higiene bucodental previa a la ingesta de cualquier alimento, a mí, vamos, nunca se me había pasado por la cabeza y, bueno, pues en ese sentido es una información que es súper interesante y súper importante. Ya para ir finalizando el turno de preguntas, a mí se me viene otra cuestión también relacionada un poco pues, de formación profesional como psicólogo en cuanto a la prohibición de determinados alimentos que está claro que nos ha quedado claro, valga la redundancia, de que están prohibidos, ¿no? O sea, las chuches, los chocolates, pues todo este tipo de productos que en última instancia sabemos que afectan a la salud cardiovascular, etcétera, etcétera. Pero que de una forma u otra no sé hasta qué punto usted como doctora establecería, digamos, una negación absoluta, teniendo en cuenta que en algún momento, pues a esa persona le puede hacer como muy feliz, le puede entusiasmar o puede ser como elemento motivacional para llevar a cabo luego incluso alguna otra actividad. Es decir, no estamos hablando de que haya una luz verde absoluta, pero no sé si usted es más o menos partidaria de cerrar el grifo de una forma absoluta, digamos, en pro de salvaguardar la salud cardiovascular o en su defecto tendría ahí un margen de flexibilidad, que yo también entiendo que habría que ver cada uno de los casos de una forma muy individualizada, ¿no? Como dices, hay que ver cada caso de forma individualizada, pero yo creo que en eso, en un momento, depende mucho en qué momento evolutivo de la enfermedad estemos. O sea, es verdad que las chuches, no sé, todos los procesados, esto antes de,
antes de, en el periodo de prevención, es fundamental. En el periodo de instauración de la enfermedad, en los momentos iniciales, todo lo que suponga inflamar es todo lo que supone progresar más rápido la enfermedad. Pero cuando estamos en un estadio muy final, cuando ya la evolución de la enfermedad, estamos en un momento muy avanzado de la enfermedad, como bien dices, o en un estadio intermedio, como bien dices, no se trata de que esté comiendo salchichas, ¿no? con 4 magdalenas, 3 paquetes de galleta y una de chocolate, no, pero motivar al paciente, como bien dices, en algunas ocasiones pues es fundamental. Lo importante es crear buenos hábitos y que los cuidadores los tengan y los hijos de pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer se cuiden durante mucho tiempo también, hagan ejercicio físico, coman equilibradamente y cuiden a la familia con moderación en ese sentido. Yo insisto, llegar al final de la vida sin poderte tomar una oncita de chocolate, pues hombre, me parece bastante... es un castigo para algunos pacientes que a lo mejor para ellos, como bien dices, es un estímulo para poder atender otras cosas, ¿no? Con la bebida, con el agua, quiero decir, con poder beber más agua, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, desde luego que en esa línea, ¿no? Era un poco mi comentario. Sí que es verdad que hay que, bueno, pues en última instancia establecer un planteamiento de moderación en donde solo en la eventualidad, pues bueno, pudiera ser pertinente. Ser talibán no ayuda mucho a estas cosas. Ser muy talibán de la norma muchas veces no ayuda. Sí, o sea, yo lo decía en el sentido de que muchas veces eso puede producir un cambio o una alteración conductual de la propia persona afectada que a su vez va a revertir en un disgusto para el propio cuidador y, bueno, una dinámica que en última instancia nosotros vemos en el día a día, ¿no? Entonces, en ese sentido quería un poco tratar de visibilizar hasta qué punto el ser excesivamente restrictivo, teniendo en cuenta de que es por una cuestión de salud, pues podría ser más o menos recomendable. Diría momento. Muchas gracias, doctora.